Hola, bienvenidos de nuevo a Simple Finanzas. Hoy los mercados están pendientes de un solo dato, un número que puede mover la bolsa, los tipos del interés, el dólar y prácticamente todo el sistema financiero global. Estoy hablando del informe de empleo de Estados Unidos. Y aunque muchos inversores no lo sepan, este informe es probablemente el dato macroeconómico más importante de cada mes. Porque si el mercado laboral se debilita, la Reserva Federal podría empezar a bajar los tipos del interés antes de lo esperado. Pero si el empleo sigue fuerte, los tipos altos podrían quedarse más tiempo. Y eso cambia completamente el panorama para las acciones, los bonos, las hipotecas y hasta las criptomonedas. Ahora mismo los economistas esperan que la economía estadounidense haya creado alrededor de 55.000 nuevos empleos en febrero, bastante menos que los aproximadamente 130.000 empleos creados en enero. Pero la pregunta realmente importante no es solo cuántos empleos se crean. La pregunta clave es esta: ¿está empezando a enfriarse el mercado laboral de Estados Unidos? Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente con el empleo, porque el crecimiento del empleo se está desacelerando. ¿Qué significa esto para la economía? Y sobre todo, ¿qué impacto puede tener en los mercados y en los inversores? Así que, si te interesa entender la economía de forma simple, quédate hasta el final, porque este informe puede marcar la dirección de los mercados durante los próximos meses. Primero, vamos a poner un poco de contexto. Durante los últimos años, el mercado laboral de Estados Unidos ha sido extraordinariamente fuerte. Después de la pandemia, la economía empezó a crear empleo a un ritmo impresionante. Hubo meses en los que creaban cientos de miles de nuevos puestos de trabajo. Era un mercado laboral extremadamente dinámico. Pero en los últimos meses la historia ha empezado a cambiar. Los economistas esperan que el informe más reciente muestre una cifra bastante más baja de nuevos empleos en comparación con los meses anteriores. Y si miramos la tendencia de los últimos meses, vemos algo interesante. El mercado laboral no está colapsando, pero claramente se está desacelerando. Muchos analistas describen el mercado laboral actual con una fase bastante curiosa: low hire, low fire. Es decir, las empresas no están contratando demasiado, pero tampoco están despidiendo masivamente. En otras palabras, la economía no está entrando en crisis, pero tampoco está creciendo con la fuerza que vimos después de la pandemia. Estamos en una especie de punto intermedio, una fase de transición. Y curiosamente, esto es exactamente lo que quiere la Reserva Federal, porque el objetivo del Banco Central siempre ha sido enfriar un poco la economía para reducir la inflación sin provocar una recesión. Y un mercado laboral que se desacelera lentamente puede ser una señal de que ese objetivo se está empezando a cumplir. Ahora, vamos al dato que probablemente es incluso más importante que el número de nuevos empleos: la tasa de desempleo. Los economistas esperan que el paro se mantenga alrededor del 4,3%. Para poner esto en perspectiva, históricamente una tasa de paro cercana al 4% se considera prácticamente pleno empleo. Es decir, el mercado laboral sigue siendo bastante sólido. Pero aquí aparece una matriz importante. Aunque el desempleo sigue bajo, el ritmo de contratación se está moderando. Y eso suele ser uno de los primeros signos de desaceleración económica. Las empresas empiezan a ser más cautas, contratan menos, están esperando, observan cómo evoluciona la economía. Y solo si la situación empeora, empiezan a despedir trabajadores. Por eso, los economistas siguen tan de cerca los datos de empleo, porque el mercado laboral suele actuar como una especie de termómetro adelantando de la economía. Cuando el empleo crece con fuerza, normalmente significa que la economía está fuerte. Cuando el crecimiento del empleo se ralentiza, suele indicar que la economía está entrando en una fase más moderada. Ahora bien, la gran pregunta es ¿por qué se está ralentizando el crecimiento del empleo? Hay varios factores que están influyendo en este proceso. El primero es probablemente el más evidente: los tipos de interés altos. Durante los últimos años, la Reserva Federal ha subido los tipos de interés para intentar controlar la inflación. Y cuando los tipos de interés suben, el crédito se vuelve más caro. Eso significa que las empresas tienen más dificultades para financiar nuevos proyectos. Las inversiones se reducen y, en consecuencia, el ritmo de contratación también se modera.
El segundo factor tiene que ver con la normalización de algunos sectores. Hay industrias que estaban creando muchísimo empleo después de la pandemia, pero ese ritmo de crecimiento no puede mantenerse indefinidamente. Con el tiempo, el mercado simplemente vuelve a niveles más normales. Otro factor importante es la prudencia de las empresas. Después de varios años de incertidumbre económica, muchas compañías prefieren ser más cautas antes de ampliar sus plantillas. Las empresas están observando el entorno económico con mucha atención antes de tomar decisiones de contratación importantes. Y por último, hay un tema del que se habla cada vez más: la inteligencia artificial. Algunos ejecutivos ya han mencionado que ciertas tareas empiezan a automatizarse. Eso podría reducir la necesidad de contratar en determinados sectores, aunque por ahora la mayoría de economistas cree que el impacto real de la inteligencia artificial en el empleo todavía es relativamente limitado. Ahora entramos en la parte que más interesa a los inversores: la Reserva Federal, porque el mercado laboral es uno de los indicadores más importantes que utiliza el Banco Central para decidir qué hacer con los tipos de interés. Si el empleo sigue siendo muy fuerte, la Reserva Federal puede mantener los tipos altos durante más tiempo. Pero si el mercado laboral empieza a debilitarse, la Fed podría empezar a bajar los tipos antes de lo esperado. Y aquí está el equilibrio que intentan conseguir los bancos centrales. Quieren enfriar la economía lo suficiente para reducir la inflación, pero sin provocar una recesión. Lo que muchos economistas llaman un soft landing o un aterrizaje suave. Durante mucho tiempo, muchos analistas pensaban que era casi imposible conseguir ese equilibrio, pero ahora mismo parece que ese escenario podría estar desarrollándose. El mercado laboral no está colapsando, pero sí se está moderando, y eso es exactamente lo que quiere la Reserva Federal. Ahora, vamos a la pregunta que seguramente se hacen muchos inversores. ¿Qué significa todo esto para los mercados? Primero, si el informe de empleo resulta ser más débil de lo esperado, los mercados podrían interpretarlo como una señal de que la Reserva Federal empezará a bajar los tipos de interés antes. Y normalmente las expectativas de bajadas de tipos suelen ser positivas para la bolsa, porque un entorno de tipos más bajo hace que el crédito sea más barato y que las empresas pueden financiar más fácilmente. El segundo escenario: si el empleo sigue siendo muy fuerte, la Reserva Federal podría mantener los tipos altos durante más tiempo, y eso podría generar más volatilidad en los mercados. Y hay una tercera señal que los inversores están vigilando especialmente: la evolución del desempleo. Si la tasa de paro empieza a subir de forma rápida, históricamente eso ha sido una señal bastante clara de que la economía se está acercando a una recesión. Por ahora eso no parece ser el escenario más probable. La mayoría de economistas cree que la economía estadounidense simplemente está entrando en una fase de crecimiento más moderado. Pero hay otro factor interesante que muchos inversores están empezando a observar y del que se habla muy poco: la productividad. En los últimos meses, la productividad de los trabajadores ha mostrado cierta fortaleza. Eso significa que las empresas están produciendo más con el mismo número de empleados. Si las empresas pueden producir más sin necesidad de contratar tantos trabajadores, el crecimiento del empleo puede ralentizarse sin que eso signifique necesariamente que la economía esté entrando en una crisis. Y esto podría cambiar bastante la forma en la que entendemos el mercado laboral durante los próximos años. Si resumimos todo lo que está pasando ahora mismo en la economía estadounidense, podríamos destacar tres ideas principales. La primera es que el mercado laboral sigue siendo bastante sólido. El desempleo sigue relativamente bajo en comparación con los niveles históricos. La segunda es que el crecimiento del empleo se está desacelerando, pero eso no significa necesariamente que estamos en las puertas de una recesión. Y la tercera es que esta desaceleración podría estar acercando a la economía estadounidense a algo que parecía muy difícil hace un año: un aterrizaje suave. Un escenario en el que la inflación baja, la economía se desacelera gradualmente y el mercado laboral sigue funcionando sin grandes crisis. Ahora mismo los mercados están mirando cada dato económico con muchísima atención, y especialmente los datos de empleo, porque esos números podrían determinar cuándo empezará la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Y como siempre ocurre en los mercados, los tipos de interés lo cambian prácticamente todo. Afectan a la bolsa, al mercado inmobiliario,
al crédito y a la economía en general. Por eso este informe es uno de los datos más importantes que miran los inversores cada mes. Si te gusta entender la economía y las inversiones de forma simple, suscríbete a Simple Finanzas, porque en este canal intentamos hacer algo muy sencillo: explicar el mundo financiero de la forma más clara posible para que lo puedas entender. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Hasta la próxima.